Bienvenidos, valientes espectadores, a un viaje a los rincones más oscuros de la devoción. En este episodio especial, nos aventuraremos en el aterrador mundo de las sectas, donde las creencias extremas y las prácticas ocultas se entrelazan para formar un tejido de misterio y terror. Prepárense para enfrentar la verdad oculta detrás de la devoción fanática, mientras desentrañamos las motivaciones oscuras que llevan a las personas a unirse a estos grupos. Pero advertimos, lo que están a punto de presenciar es profundamente perturbador y puede dejar una marca indeleble en sus almas. Los devotos de la oscuridad. En un tranquilo pueblo enclavado entre colinas cubiertas de bosques oscuros, se encontraba una secta antigua y secreta conocida como los devotos de la oscuridad. A simple vista, el pueblo parecía sereno y pacífico, pero bajo su fachada de normalidad se ocultaba una red retorcida de creencias macabras y prácticas siniestras. La secta estaba liderada por un hombre misterioso conocido como el Profeta, cuyo rostro siempre estaba oculto por una capucha negra. Los devotos de la oscuridad creían fervientemente en entidades sobrenaturales que moraban en las sombras y exigían sacrificios para aplacar su ira. Se decía que estas entidades se alimentaban de la desesperación y el miedo, y los devotos se dedicaban a nutrirlas con las almas de los inocentes. Una noche de luna llena, un forastero llamado Alex llegó al pueblo en busca de refugio. Ignorante de la oscuridad que acechaba en las sombras, decidió quedarse en una pequeña posada en las afueras del pueblo. Mientras exploraba el pueblo al día siguiente, Alex se encontró con una joven llamada Eva, que lucía atemorizada y desgastada. Eva le reveló a Alex el terrible secreto de los devotos de la oscuridad y le suplicó que la ayudara a escapar de su control. Intrigado y compasivo, Alex prometió ayudarla, sin saber en qué se estaba involucrando. Esa noche, mientras la luna iluminaba el pueblo con una luz plateada, Alex y Eva se aventuraron hacia el bosque oscuro, tratando de evadir a los devotos que patrullaban las calles. Se adentraron más y más en la espesura del bosque, donde la oscuridad era más densa y opresiva. De repente, emergieron en un claro del bosque donde se encontraba un antiguo altar de piedra. A su alrededor, los devotos de la oscuridad estaban reunidos, vestidos con túnicas negras y sosteniendo antorchas que parpadeaban en la noche. En el centro del altar yacía una figura encapuchada, presumiblemente el profeta, recitando palabras en un idioma arcano mientras sostenía un cuchillo ceremonial. Antes de que pudieran escapar, Alex y Eva fueron descubiertos. Fueron capturados y llevados al altar como ofrendas a las entidades de la oscuridad. Los devotos comenzaron a cantar himnos en voz baja, invocando a las sombras que los rodeaban. En un momento de desesperación, Eva comenzó a recitar una antigua oración que su abuela le había enseñado, una oración de protección contra las fuerzas oscuras. Las palabras resonaron en la noche, creando un aura de luz alrededor de ellos que repelía las sombras y debilitaba el poder de los devotos. El profeta, furioso por esta resistencia, se abalanzó hacia ellos con el cuchillo en alto. Pero antes de que pudiera alcanzarlos, un destello de luz cegadora surgió del interior del bosque. Una entidad sobrenatural, una fuerza antigua y poderosa, descendió sobre el altar y envolvió a los devotos en un torbellino de oscuridad. Los devotos de la oscuridad gritaron de terror mientras eran arrastrados por las sombras que ellos mismos habían invocado. El profeta, una vez orgulloso y temido, fue consumido por la misma oscuridad que veneraba. Cuando la oscuridad finalmente se disipó, el claro del bosque quedó en silencio y desolado. Alex y Eva, ahora liberados de la secta, se miraron el uno al otro, temblando por la experiencia aterradora que acababan de presenciar. El sol comenzó a elevarse en el horizonte, disipando las sombras de la noche. Alex y Eva se tomaron de la mano y salieron del bosque juntos, decididos a dejar atrás el oscuro pasado de los devotos de la oscuridad y enfrentar un futuro lleno de luz y esperanza. Pero, incluso mientras se alejaban del claro del bosque, podían sentir los ecos del mal que habían presenciado, recordándoles la importancia de enfrentar la oscuridad y protegerse mutuamente de las sombras que acechaban en el mundo. La secta de la noche eterna. En los rincones más oscuros de una ciudad olvidada por Dios, se encontraba una antigua mansión que albergaba secretos inimaginables. Allí,
En las sombras, se reunía una secta satánica conocida como la secta de la Noche Eterna. Los miembros de esta secta se dedicaban a invocar fuerzas oscuras y hacer ofrendas al mismísimo diablo, creyendo que su lealtad les otorgaría poderes sobrenaturales. Una noche de luna llena, un joven intrépido llamado Adrián, movido por la curiosidad y el escepticismo, decidió infiltrarse en la mansión para descubrir la verdad detrás de los rumores que circulaban en la ciudad. Armado con una linterna y un corazón lleno de valentía, Adrián se adentró en la oscuridad de la mansión. A medida que exploraba los pasillos polvorientos y las habitaciones abandonadas, podía sentir una presencia ominosa en el aire, como si los muros mismos estuvieran impregnados de malevolencia. Cautelosamente, Adrián siguió adelante, siguiendo el sonido de cantos susurrantes que resonaban en la noche. Finalmente, llegó a una puerta entreabierta detrás de la cual se escuchaban murmullos y el parpadeo de velas. Con temor en su corazón, Adrián se asomó y presenció una escena que heló su sangre. En el centro de una habitación iluminada por una luz titilante, los miembros de la secta de la Noche Eterna estaban vestidos con túnicas negras, sus rostros ocultos por máscaras grotescas. El líder de la secta, un hombre de aspecto siniestro con ojos brillantes como brasas, estaba de pie frente a un altar adornado con símbolos satánicos y velas encendidas. En su mano sostenía un cuchillo ritual, listo para hacer una ofrenda al diablo. Adrián, sintiéndose atrapado pero decidido a no ser descubierto, observó con horror mientras el líder de la secta comenzaba a recitar un antiguo conjuro en un idioma olvidado. A medida que las palabras resonaban en la habitación, las velas parpadearon y una sombra oscura se materializó en el altar, tomando forma poco a poco. Era una figura demoníaca con cuernos retorcidos y ojos rojos como el fuego. Su presencia irradiaba un aura de maldad pura, y los miembros de la secta temblaban ante su poder. El líder de la secta ofreció una ofrenda humana, un corazón palpitante arrancado de un sacrificio previo, como tributo al demonio. Pero justo cuando el cuchillo se disponía a caer sobre el corazón, Adrián, impulsado por un instinto de supervivencia y valentía, lanzó su linterna al suelo, creando un estruendo ensordecedor. La habitación se sumió en la oscuridad total, y la confusión reinó entre los miembros de la secta. En la oscuridad, Adrián se movió rápidamente y logró abrir una ventana, permitiendo que la luz de la luna inundara la habitación. La repentina luz reveló a los miembros de la secta, sus rostros retorcidos por el terror y la confusión. El líder de la secta, furioso por haber sido interrumpido, lanzó una maldición en un intento desesperado de detener a Adrián. Sin embargo, Adrián no se detuvo. Corrió hacia la salida, su corazón latiendo con fuerza mientras escapaba de la mansión maldita. Mientras cruzaba el umbral, pudo sentir la presión maligna que había estado acechando dentro de la mansión, liberándose como un suspiro siniestro. Adrián se alejó de la mansión y nunca volvió a mirar atrás. A medida que el tiempo pasaba, el recuerdo de esa noche aterradora se desvaneció, pero la experiencia dejó una marca indeleble en su alma. Sabía que había visto algo que no debía haber visto, algo que pertenecía a las sombras más profundas de la existencia. La secta de la Noche Eterna desapareció en el olvido, pero las leyendas sobre su oscuro ritual y la intervención valiente de un intrépido forastero perduraron en la ciudad. La historia se convirtió en una advertencia sobre la curiosidad imprudente y las fuerzas que acechan en los lugares más oscuros del mundo. La mansión quedó abandonada, pero su presencia siniestra continuó, un recordatorio silencioso de la noche en que el mal fue desafiado y la luz prevaleció, aunque solo fuera por un fugaz momento en la eternidad. Y así concluye nuestro escalofriante viaje a través del mundo de las sectas, donde la obsesión y la devoción se encuentran con la oscuridad. Esperamos que hayan encontrado estas revelaciones perturbadoras tan fascinantes como aterradoras. Recuerden, las sectas representan una ventana a lo desconocido, un espejo que refleja los miedos más profundos y las esperanzas más desesperadas de la humanidad. Nos muestran lo frágil que es nuestra realidad y cómo la obsesión puede conducir a la destrucción. Mientras apagan sus dispositivos y vuelven a la luz del mundo, les instamos a reflexionar sobre lo que han visto. Que este conocimiento sirva como un recordatorio de la importancia de la cautela y el discernimiento en un mundo donde las sombras acechan en cada esquina.